Bienvenidos sean todos ustedes al servicio del Buen Pastor. Como ustedes saben, el día de hoy no nos pudimos juntar en persona. Mi esposa Ann está enferma, le dio el COVID y por protección a todos ustedes queremos cancelar o decidimos cancelar el servicio para que todos ustedes estén bien. Y gracias a Dios, gracias por sus oraciones. Mi esposa se ha sentido mejor, solamente tiene los síntomas del flu, dolor de cabeza, estómago. Sigan orando para que pronto esté bien y si Dios quiere la próxima semana nos podamos ver. Entonces, solamente va a ser el sermón el día de hoy, pero quiero leer lo que dice Paul Tripp. Dice: hoy puedes preguntarte si lo que tienes es suficiente para sobrevivir, o puedes decirte a ti mismo: el Señor proveerá, y en fe seguirá caminando hacia adelante. Entonces es bien importante, todos vamos a pasar por situaciones difíciles, todos vamos a pasar por alguna situación dura, pero tenemos que estar viendo con los ojos espirituales. Tenemos que estar viendo a Dios en medio de los problemas, a Dios en medio de las dificultades y decir: el Señor proveerá, y en fe seguir caminando hacia adelante. Así es. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos es Dios y Dios nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, muchachos, les recuerdo en amor y en cariño: el Señor está con ustedes, el Señor no nos ha dejado, el Señor está con nosotros, con mi familia, con Ann, en medio del COVID. El Señor está con nosotros, el Señor es bueno, misericordioso y amoroso, y no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces tenemos que seguir adelante, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo y darle la honra y la gloria. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en Génesis 46 y vamos a leer Génesis 46. Voy a leer Génesis 46. Entonces, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias, y si no, en el boletín que viene abajo, ahí pueden leer Génesis capítulo 46. Dice la palabra del Señor: Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Acuérdense que Jacob e Israel es la misma persona. Y Dios le dice en el verso 3: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo: no tengas temor de ir a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Beerseba, y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos: Rubén, el primogénito de Jacob, los hijos de Rubén: Hanoc, Falu, Hezrón, Carmi; los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Joaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea; los hijos de Leví: Gerson, Coat, Merari; los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares, Sera y Sera. Y Onán habrían muerto en Canaán. Los hijos de Fares: Hezrón y Jamul; los hijos de Sacar: Tola, Fuba, Job y Simrón; los hijos de Zabulón: Seret, Elón y Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padam Aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres, eran 33 personas. Los hijos de Gad: Zephón, Hagí, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser: Imná, Isba, Isbi, Beria y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Beria: Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos que Silpa tuvo con Jacob. Silpa era la esclava que Labán le había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob: José y Benjamín. En Egipto José tuvo los siguientes hijos: con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Jupín y Ar. Esos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas. El hijo de Dan: Husín. Los hijos de Neftalí: Yasel,
Cuni, Geser y Silen. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bila. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel. En total de sus descendientes fue de 7 personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 76 y sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. En total los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciaran a José su llegada y éste lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José: ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informar al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso cuando el faraón los llame y les pregunta a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Oremos. Señor, gracias, Padre, por este día. Señor, gracias por tu amor, por tu verdad. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, en esta hora que estamos estudiando tu palabra y meditando, Padre, te pido que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros ojos, Padre, para entender quién eres tú y quiénes somos nosotros. Señor, gracias por la providencia, que tú eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de compasión. Padre, que podamos tener el tiempo para escuchar tu palabra, para meditar en tu palabra y para crecer en gracia, Señor. Ayúdanos a pasar tiempo contigo, Padre. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces estamos en Génesis 46. Estamos estudiando Génesis 46. Seguimos estudiando el libro de Génesis. Y el día de hoy el título se llama La gracia soberana de Dios. Y vamos a ver el primer punto. Dios se le aparece a Jacob del verso del 1 al 7. Entonces, verso 1, Israel junto con toda su familia emprende el viaje hacia Egipto. Israel alaba a Dios. Israel presenta sacrificios y reconoce quién es Dios en su vida. Él está alabando al mismo Dios que su padre Isaac, que su abuelo Abraham alabaron. Y este altar, el que está diciendo el verso 1, lo había hecho su padre Isaac. Vemos varias cosas importantes en el primer verso, que este Israel o Jacob, que es la misma persona, le está dando lugar a Dios por la bondad y misericordia que tiene para con Israel. Y Dios le devuelve a su hijo José, porque para Israel estaba muerto. Pero vemos la fidelidad de Dios que cuida de José durante estos 20 años que no lo vio y que no supo nada de él. Con esto Israel está pidiendo por los patriarcas que van a estar viviendo fuera de la tierra prometida para que Dios esté con ellos. Porque acuérdense, está yéndose a Egipto. En el verso 1 está yendo a Egipto y al mismo tiempo él está alabando, está orando para que Dios los proteja, porque van a estar ahora fuera de la tierra prometida. Verso 2, Dios le habla en una visión en la noche y le dice: Jacob, Jacob. Verso 3, Jacob le contesta y le dice: aquí estoy, Señor. Y Dios le reafirma que Él es el Dios de su padre. Y le dice que no tenga miedo de ir a Egipto, porque Dios va a ser ahí una gran nación para él. Entonces, de nueva cuenta, Dios le está reafirmando: yo te voy a cuidar, yo te he cuidado a tu abuelo, he cuidado a tu padre y te voy a cuidar a ti, voy a cuidar a tu descendencia. Y no solamente eso, puedo usar el país de Egipto para ser una gran nación. En ese país voy a que ustedes sean una gran nación para mí. Verso 4, Dios le dice que va a ir con él y que va a regresar a la tierra prometida, y que José es el que le va a cerrar los ojos a él. Como un teólogo dice, la presencia de Dios no va a eliminar el dolor, pero asegura provisión y protección en el medio de la situación por la que estén pasando. Y es muy cierto, Dios proveerá para los israelitas durante todos esos años,
pero ellos van a sufrir y van a pasar por dolor al mismo tiempo, pero Dios no los dejará o no los abandonará. Entonces Dios está hablando de Jacob y de su descendencia, pero es cierto para todos los que hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Dios no va a eliminar el dolor, pero va a proveer y va a proteger nuestros corazones en medio de ese sufrimiento, en medio de esas crisis por las que podamos estar enfrentando o por lo que estemos pasando. Dios va a proveer y Dios va a proteger. Entonces, como decía uno de mis maestros, Paul Tripp, el Señor proveerá. Vamos a pasar por dificultades ahorita. Mi esposo está enferma, pero Dios va a proveer y Dios nos va a proteger. Y muchos de ustedes están pasando por cáncer, están pasando por quimioterapia, están pasando por crisis financieras, están pasando por crisis espirituales, crisis materiales, pero el Señor va a proveer en todo este tiempo. Verso 5, vemos que Jacob confía en Dios y en sus promesas. Él y su descendencia se van para Egipto. Verso 6, ellos se llevaron todas sus pertenencias. El faraón les había dicho que no era necesario traerse todo porque ellos van a proveer de todo, el faraón y los egipcios, pero ellos, Israel y sus hijos, decidieron traer todo lo que Dios los había bendecido. ¿Para qué? Es un recordatorio. Dios nos ha bendecido de muchas formas y Dios nos va a sacar adelante. Verso 7, el narrador vuelve a decir que toda la descendencia se va con Jacob o Israel a Egipto. Entonces vemos que Dios ha cuidado de Jacob como cuidó de Abraham y de Isaac. Vemos las similitudes de Jacob y de su abuelo Abraham. Los dos perdieron a un hijo y Dios lo resucitó. Para Abraham, Isaac estuvo muerto por 3 días cuando Dios le pidió que lo sacrificara a su hijo Isaac. Y para Jacob, José estuvo muerto por 20 años hasta que se dio cuenta que no estaba muerto. Dios nunca dejó a Abraham o a Jacob, pero vemos que hubo sufrimiento en sus vidas. Vemos que Dios tenía una relación personal con ellos. Vemos que Dios los cuidaba, pero hubo sufrimiento en sus vidas. Y lo mismo es con la vida cristiana. Cristo siempre va a estar con nosotros, pero eso no significa que no va a haber sufrimientos o que no va a haber dolor, pero significa que Cristo no nos va a abandonar o desamparar en todo nuestro caminar con Él. Mi suegro falleció hace 3 semanas. Hay sufrimiento, hay dolor, pero Cristo está con nosotros. Cristo no nos va a abandonar y no nos ha dejado. Él nos ha dado paz, Él nos ha dado confianza, Él nos ha dado fortaleza y Él está con nosotros. Y si tú hoy estás sufriendo en esos momentos, debes de entregarle esas preocupaciones, esas angustias, esas ansiedades, esos problemas o esos conflictos a nuestro Padre Celestial. Como dice Filipenses 4, 6 y 7, no se inquieten, no se preocupen, no se afligen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, muchachos, no sé qué estén pasando ahorita, pero les animo y les exhorto que presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Díganle, Señor, tú vas a proveer. ¿Para qué? Para que Él cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y más importante, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros. Entonces, primer punto, vemos que Dios se le aparece a Jacob. Segundo punto, la genealogía de los patriarcas en Egipto, del verso del 8 al 27. Verso 8 en el verso hebreo dice, estos son los hijos de Israel. Y de aquí viene la palabra los israelitas. Los israelitas, la nación de Israel, aquí viene en Génesis 46, 8. Aquí es donde se toma
Estos son los hijos de Israel. Y esa es la descendencia de Israel. Entonces vemos en el verso 12, vemos los hijos de Judá. Y dice Onán, Sela, Fares y Sera. Y Onán habían muerto. Y luego dice los hijos de Fares, Hezrón y Hamul. Entonces, importante, Judá, Fares, y luego Hezrón. Y de aquí viene el rey David. No nada más eso, viene el Señor Jesucristo. La importancia de Judá, se habla de la descendencia de Judá y de dónde van a venir el rey David y nuestro Señor Jesucristo. De nueva cuenta, va a venir pruebas, pero hay esperanza para ellos y para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos van a sufrir 400 años de esclavitud, van a sufrir en Egipto, pero Dios va a proveer para ellos. Y Dios provee para nosotros. No importa si son semanas, meses o años, Dios está con nosotros y Dios va a proveer. Entonces, verso 15. Dios bendice a Lea por ponerlo en primer lugar a Dios, en lugar de Jacob. ¿Por qué? Porque su hijo Judá viene Jesucristo. Y verso 19, los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. El autor le da el lugar a Raquel, la esposa de Jacob, porque Jacob trabajó por su esposa Raquel 14 años. Y Jacob, como sabemos, él se enamoró perdidamente de Raquel y Jacob quiso encontrar todo en ella. Pero se dio cuenta que el único que podía satisfacer sus necesidades y los vacíos que Jacob tenía era Dios. Y él reconoció que Dios es el único que puede dar vida y le recordó eso a Raquel. Le dice, Raquel, yo no soy Dios, yo no te puedo dar hijos, yo no te puedo quitar esa esterilidad, solamente Dios te la puede quitar. Y en nada cuenta vemos que Dios mostró misericordia a toda la descendencia de Jacob en traerles a Egipto para que no murieran de hambre, sino que proveyó de todo para que ellos crecieran como nación y se expandieran en una tierra muy rica. Y gracias a que Dios puso a José como gobernador de Egipto, Egipto era una potencia. Egipto llegó a ser un país grandísimo. Gracias porque Dios bendijo a José. Gracias porque Dios puso a José como gobernador de Egipto. Muchas veces en la vida cristiana no sabemos por qué pasan las cosas. Muchas veces cuestionamos a Dios del por qué las cosas. ¿Por qué me está yendo mal financieramente? ¿Por qué me está yendo mal en la salud? ¿Por qué me está yendo mal en mi matrimonio? ¿Por qué me está yendo mal con mis hijos? ¿Por qué me está yendo mal espiritualmente? Pero en todo eso debemos de confiar en Dios en todo momento y darle la honra y la gloria a Él. Debemos de darle el lugar que Dios se merece. Dios le había ordenado a Isaac que no saliera de la tierra prometida, pero vemos que le promete a Jacob que su presencia va a estar con él y con su descendencia afuera de la tierra prometida. Y eso es lo mismo con nosotros. Dios va a estar con nosotros aunque no lo veamos en las crisis o problemas por los cuales podemos estar enfrentando, pero Él no nos va a abandonar ni nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros. Y eso es un recordatorio en Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Me recibirás, me recogerás, me adoptarás, dice Salmo 27:10. Aunque todos nos abandonen, aquí el salmista pone mi padre y mi madre, porque esas son las familias, son las personas que más nos quieren, que más van a estar al cuidado de nosotros. Pero pone eso, si ellos me abandonan, tú, Señor, estarás a cargo de mí. Me recibirás, me recogerás, me adoptarás. ¿Tened cuenta qué promesa tan hermosa tenemos en la palabra? Pero ¿qué tenemos que hacer para tener esas promesas? Para que esas promesas sean una realidad en nuestras vidas. Hechos 2, 38 y 39, como los apóstoles están diciendo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, las promesas es para ustedes,
para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. ¡Qué bendición! Esta promesa es para nosotros, para nuestros hijos, y hay que orar para que confiemos en nuestro Padre Celestial en medio de estas promesas. Hay que orar para que nuestros hijos conozcan de Dios como su Salvador personal. Pero es una promesa. Si nos arrepentimos y le damos el lugar a Dios, esa promesa es para nosotros y para nuestros hijos, pero hay que estar orando por nuestros hijos. Importante, muchachos, oren por esos problemas, entréguenle esa situación que estén pasando, pero oren por sus hijos, oren con sus hijos. Importante, muchachos, la oración con nuestros hijos es sumamente importante. Entonces, primer punto, Dios se le aparece a Jacob. Segundo punto, la genealogía de los patriarcas en Egipto. Tercer y último punto, no se me duerman, ya estamos por acabar. José se encuentra con su padre. Qué fuerte y qué bendición que José haya visto a su padre después de 20 años de no verlo. Entonces, verso 28, vemos cómo Judá ha tomado el lugar del primogénito. Jacob o Israel manda a Judá que se adelante y que le diga a José que lo quiere ver. Verso 29, José no se hace esperar y se va de inmediato porque quiere ver a su padre. Y cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Habrá estado llorando como un niño pequeño que se perdió en la tienda y que encontró a su madre. Así habrá estado llorando José cuando volvió a ver a su padre después de tanto sufrimiento, después de tantas aflicciones que él pasó. 20 años de aflicciones, esclavo, en la cárcel, lo juzgaron sin haberse él podido defender. Entonces todo eso lo tenía en el corazón y él pensaba que no iba a ver a su padre de nueva cuenta, pensaba que ya se había muerto su padre, pero vemos el amor y la providencia de Dios, vemos la gracia de Dios. Entonces aquí podemos ver en el verso 29 el gran amor que los dos se tenían. Pasaron 20 años y como si no hubiera pasado ningún día, se abrazaron y lloraron de felicidad. Qué hermosa imagen del amor del padre a hijo, y es un reflejo del amor del Padre que tiene hacia nosotros cuando manda a su Hijo Jesucristo para que muera por nuestros pecados, y así nosotros llorar de felicidad por ese Padre que tenemos, por ese Padre amoroso y único que tenemos, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Verso 30, Jacob le dice a José: ahora sí ya puedo morir. Y Dios mostró misericordia a Jacob y a José y le dio 17 años más de vida a Jacob para que él pudiera disfrutar, para que él pudiera ver cómo Dios había bendecido de gran manera a José y cómo José creció en la vida espiritual, cómo José estuvo tomado de la mano de nuestro Padre Celestial. Verso 31, José está orgulloso de su familia y los quiere presentar al faraón, la máxima autoridad solo después de él en Egipto. La familia de José no estaba buscando trabajo o comida, solo estaban buscando pastos para su ganado. Ellos solo estaban cambiando el lugar donde viven, pero no quieren cambiar su oficio. Ellos habían traído todas sus pertenencias para que siguieran siendo pastores, para que siguieran siendo ganaderos. Verso 33, 34. El faraón quiere conocer a la familia de José y quiere saber a qué se dedica o qué hacen. José ya sabía lo que el faraón quería hacer con ellos, y José le dice qué es lo que deben de decir y qué es lo que deben de hacer para que se vengan a vivir a la región que ya les había dicho, que vinieran a la región de Gosén. José le dice a sus hermanos que no digan que son pastores, porque los egipcios odian el oficio de pastor, pero van a decir que se dedican a cuidar ganado, o sea, ganaderos. Entonces, de nueva cuenta, vemos la gracia soberana de Dios que mostró a José
José pudo haber sido un esclavo toda su vida en la casa de Potifar, pero Dios dio éxito y gracia y fue el segundo en la casa de Potifar. Aunque José fue a la cárcel injustamente, Dios vuelve a tener misericordia de José en la prisión y Él es el que se encarga de la cárcel. Vemos cómo Dios obra en todo momento para que José vuelva a encontrar su familia. Dios envía un hambre tan grande que sus hermanos tenían que venir hasta Egipto a comprar alimento para sustentar a su familia. Y vemos que Dios cambia y transforma el corazón de José y de sus hermanos para que se amen, para que se perdonen. Y vemos cómo Dios le concede a Jacob y a José volverse a reencontrar. Vemos en este capítulo cómo Dios tiene misericordia de su pueblo. Y podemos ver cómo Judá toma el lugar de primogénito para que de su descendencia venga el Señor Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados. Dios ha estado obrando desde el principio de la creación y no nos ha abandonado ni nos ha desamparado a todos los que hemos confiado en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y lo vemos en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo el que en él que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros somos luz y sal, somos sal y luz en el mundo. Nosotros debemos de compartir el evangelio a las personas que nos rodean. Debemos de invitar a las personas a la iglesia para que conozcan de Dios. Debemos de reflejar a Cristo con nuestras acciones. Oremos para poder vivir el evangelio y la gracia con nuestras acciones y con nuestros pensamientos. Oremos para poder orar y cuidar a los hermanos de la iglesia. Oremos para poder compartir el evangelio y lo material con los más necesitados. Ten en cuenta, no importa qué situación estás pasando tan difícil hoy en día, el Señor está contigo. El Señor no te va a desamparar. El Señor no te va a dejar si tú lo tienes como tu Salvador personal. Entonces te animo a que crezcas en la gracia, te animo a que aceptes al Señor si no lo tienes y te animo a que confíes en el Señor. Si tienes a Cristo como tu Salvador personal, confía en Él porque Él está en medio de estas crisis y Él tiene el control de todo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por este día, por este amor, Señor, que tú tienes para con nosotros, Padre, como vimos, Señor. La vida de José ha sido una vida muy dura, una vida con sus altos y con sus bajos, Padre, pero tú estuviste con él en todo ese tiempo, Señor. Padre, te damos gracias porque tú has estado con nosotros y porque tú nunca nos has abandonado, nunca nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a estar tomados de tu mano, Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, Señor, sea para tu honra y gloria, Señor. Y Padre, ayúdanos a confiar en ti, Padre. Te pido por Ann, que tiene el coronavirus, que tú la sanes completamente. Te pido por Minerva Leal, Señor, que la sanes completamente, Señor. Te pido por todas las personas que están enfermas, por Susana Martínez, que también tiene el coronavirus, pero que gracias a ti está saliendo, Señor. Gracias, Señor, por tus peticiones. Gracias por tu amor. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y nos ayudas a salir adelante como poderoso gigante, Señor. Bendícenos, guíanos, protégenos y guárdanos, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea para tu honra y gloria y honor, Señor. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Reciban la bendición del Señor y vamos a estar orando por ustedes esta semana. El Señor los bendiga, el Señor te guarde, el Señor los mire con agrado y les extienda su amor, el Señor les muestre su favor y les conceda la paz. Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana y estamos orando por ustedes. Nos vemos pronto.